criollo. Húmedo, dice encapotado. la presidenta Yo de recién Mujeres, salí, Mónica Javier. Un cafecito, está encapotado. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, momento de la Pesado. entrevista central aquí en Punto de Encuentro. Es doctora en medicina egresada de la Universidad de la República. Fue senadora en 2 periodos, constituyéndose en la primera mujer que ocupó titularidad en la historia del Partido Socialista. Agradecida soy yo. Un gusto, como siempre. Fue presidenta del Frente Amplio entre 2012 y 2015 y en el 2016 fue elegida como secretaria general del Partido Socialista, siendo la primera mujer en ocupar dicho cargo en la historia de la colectividad en Uruguay. Niñas y adolescentes, y también la necesidad de, contener un poco ese retroceso. No está sencillo el panorama. Actualmente es la directora de InMujeres del Ministerio de Desarrollo Social. Es el espacio político de más larga vida. Dentro de 2 años, y nos va a tocar en el mandato, que es de 3 años, va a cumplir 100 años. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Los derechos económicos de las mujeres están muy por debajo de las posibilidades que las mujeres tenemos, porque los talentos se distribuyen homogéneamente, porque además es una cuestión de derechos, pero también es una cuestión que económicamente le sirve al desarrollo de los países que las mujeres estén activas en el mercado. Mónica Xavier. Muy bienvenida, Mónica. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vamos a empezar por el tema que estuvo en los titulares estos días, porque presentaron el primer informe de gestión y estado de situación, el Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas que dirigís. Y sobre todo porque además capaz que estaba muy arraigado en nuestro imaginario colectivo eso de que la trata de personas se vincula a la explotación sexual. Y caramba, que la explotación laboral es todo un tema también y sobre todo en épocas donde hay una inmigración un poco fuera de control. Entonces, eso genera obviamente mayores alertas, ¿no? ¿Cuáles fueron los datos así que consideras más relevantes de este primer informe? Sin duda, yo quiero destacar eso, el primer informe, porque la ley es del año 2018. Y no habíamos como consejo presentado nunca un informe nacional. Entonces esto nos va a obligar, comprometidas año a año de hacerlo, a ver todas las cosas que no están conectadas en una temática tan compleja, tan diversa y tan cambiante. Porque yo creo que los 2 días de seminario que hicimos, el primero con un enfoque nacional y el segundo con un enfoque regional, ya allí veías la dinámica disruptiva de todos los fenómenos. ¿A qué me refiero? Vos decís, la explotación sexual se ve fundamentalmente, es lo más visible y sigue siendo lo más preeminente en el mundo y en la región. Aparece con más fuerza la explotación laboral, sin duda, con mucha naturalización. No es que no existiese, es que no se ponía visible la situación. Y sin duda el tema de la migración, mucha migración por muy diferentes causas, favorece la explotación de las personas, porque el delito de trata se asienta sobre vulnerabilidades. Claro. O sea, son múltiples capas. Y acá me parece importante reconocer que esto de la trata laboral tiene, sin duda, en esto de la migración, un caldo de cultivo. ¿Cuál es el mayor antídoto que nuestro país tiene? Y lo quiero destacar, porque más allá de que tenemos muchas insuficiencias, también tenemos cosas buenas. Que desde el año 2008 tenemos una ley de migración muy garantista. El mejor antídoto para que alguien no caiga en esas redes es decirle, llegás y tenés documentación. Sos una persona con derecho a poder asistirte en salud y que tus hijos vayan a la educación. El reconocer tempranamente al migrante y reconocerle sus derechos es la mejor forma de evitar que las personas caigan en redes, porque muchas veces llegan a nuestro país con tráfico de personas, ¿verdad? En esta migración que claro, además, el tema es que son captados afuera, capaz. Claro, es un delito mayormente, ¿no? transnacional, sin duda.
Y entonces cada vez hay más sentido de que hay que tener mucha coordinación regional y que si bien la inteligencia de cada país puede ser muy buena, hay que tener una inteligencia colectiva, hay que compartir datos. Entonces, en suma, sigue siendo la trata sexual la principal, mujeres, niñas y niños, pero la trata laboral viene increciendo. Y bueno, yo creo que una de las cosas que tratamos de ponerle foco es en la ruta del dinero. Hasta ahora siempre la investigación está muy centrada en las víctimas. Y las víctimas no son las que contactan con los tratantes, por lo menos con los peces gordos. Claro. Por tanto, si vos vas al sistema financiero, empezando por el público, pero colocando al privado también, sin duda, pero exigiéndole al público en cada uno de los estados, vos estás yendo más arriba. ¿Tá? Ahora, si todo eso es un proceso que cuesta en los diferentes países, hoy tenemos otra realidad. A ver, estas son economías ilegales, ¿no? Que Claramente. van principalmente para la explotación sexual, principalmente para el tráfico de drogas, principalmente para el tráfico de armas, según lo que mejor reditúe. Ahora, Mónica, ¿no? siempre nos planteamos cuando hay, no sé, desde incautación de drogas, situaciones de explotación, de violación, intrafamiliar, preguntamos, ¿cuántas habrán que no salen a la luz? Sobre esto, ¿hay algún estimativo o alguna sensación de cuánto hay que no se descubre, que pasa por debajo de los radares? Sí, las proporciones son siempre de un gap muy amplio, ¿no? Que yo no recuerdo en este momento si es de cada 10 se visibilizan 2, no me acuerdo exactamente, no quiero errarle, pero sé que hay una proporción de eso que vos decís, de cuánto emerge, en función de cuánto queda. En base no lo recuerdo esa proporción, pero sé que tengo esa idea de que es una cosa bien importante. Vaya si es un negocio redituable para la ilegalidad, si estamos hablando de 2 de 10. Pero ahora tenemos toda una economía que no pretende ingresar a la economía formal, porque, a ver, la trata cobra, la trata mueve y la trata lava. Ese es el esquema económico tradicional. Ahora, criptomonedas y todos los mecanismos innovadores en ese sentido, ni siquiera necesita ingresar al lavado. Genera toda una economía paralela, dark, ¿no? Que ni siquiera está necesitando ingresar al lavado formal. Y bueno, obviamente es un enorme desafío. Hay empresas con la misma arquitectura de la empresa capitalista, digamos, del mercado, pero en el ámbito ilegal. Ahora, si me decís que acá si me decís que acá en Uruguay hay más filtros por el reconocimiento al migrante, y estamos hablando de esa proporción, ni me quiero imaginar. No, ese es un número, ese que yo no recuerdo con precisión, es un número pero mundial. Es grande igual la desproporción. Sí. Sin duda que hay mucho. Pero mayormente se sabe si la explotación de personas, sea con fines sexuales o laborales, son personas que se captan en nuestro territorio o ya vienen de afuera, porque si vienen de afuera se les quedan con el pasaporte, se les quedan con todo, o sea, el que viene de afuera, ya lo traen para eso. Claro, esa posibilidad de ir a registrarse para tener acceso a la salud, para ser ciudadano y demás, no hay corre. Mucha migración interna en los países. Claro. Mucha trata interna, claro, que no se visibiliza. Interna en los países. En los países, sí, que no se reconoce. O sea, en todos estos delitos tenemos un aspecto de naturalización primero, ¿no? De visualizarse víctima para empezar. Visualizarse víctima, Pero exactamente. ¿cómo en una trata laboral que no te visualices víctima? Bueno, pero no ingresaba, el razonamiento es, no ingresaba plata. Entonces, ella va, trabaja 24/7, pero puede enviar remesas a su país o sostener al núcleo es la familiar. vulnerabilidad que dijiste hoy. Claro, son siempre bajo esos contextos. Es siempre acumulación de postergaciones, ¿no? Entonces, pero una cosa, capaz que estoy perdida yo. Una cosa es la explotación laboral
Otra cosa es para que se configure trata tiene que haber retención necesariamente de documentación, ¿no? Bueno, de la propia persona. De la propia ¿no? persona. Sí, claro. Bien. La captan. No, porque después y la otra retienen. realidad. Y, luego le explotan. La explotación, también por necesidades, ¿no? Estar Sí. en el mercado informal. O por todo naturalización, cuando vos ves en muchos lugares alejados de las grandes urbes, que bueno, la chica desapareció y bueno, hubo un matrimonio, hubo una promesa de un empleo, ¿no? Entonces eso se ve como una posibilidad. Nos no cuesta, como un yo creo riesgo. que a la persona común y corriente nos cuesta entender cómo se puede llegar a esa situación. Sí. No, nos cuesta mucho, o sea, hay algo en el medio que todo lo que vos estás explicando y que no es de 0 a 100, que tiene un desarrollo, una promesa, una necesidad para terminar en esa situación Sí. ¿Viste la inhumana. película En la puta vida? Es un extremo, claro. Sí, sí. pero es Origen, es tránsito un y ejemplo. destino es hoy nuestro país, como Claro. en tantos otros mecanismos ilegales, ¿no? Origen, tránsito y destino. Entonces eso complejiza mucho más e involucra mucha más gente, tanto en ser víctimas como en estar en la lógica ilegal de ese negocio. Y entonces, como si es una economía, tiene muchos, como vos decís, involucra a mucha gente, muchos eslabones, y ahí la interseccionalidad o la integralidad del brazo del Estado, ¿funciona o está pintado? Bueno, eso es lo que queremos seguir mejorando. En el primer día hubo, de parte de la policía, de parte de la fiscalía, en particular la protección de víctimas y testigos, mucha información de cómo se vienen mejorando los protocolos y cómo se viene compartiendo información, porque es eso que yo digo, no alcanza con la inteligencia de cada institución. Si no se hay comparte, que tener una inteligencia claro, colectiva, ¿no? Justamente para cerrar esos... Si no se cruza la información. Sí. Entonces, en eso se está trabajando. Yo creo que también en lo regional, ahora Mercosur tiene las cosas buenas del Mercosur en general no se ven y sí se sabe mucho de todo lo complicado. Lo que Milei le dijo a Lula. Sí. Hay un acuerdo justamente para los delitos de trata y tráfico que está siendo ratificado por los países. Que supone que dar la información. Claro, que obliga a los estados a compartir al máximo las posibilidades. ¿Hay alguna forma de que la ciudadanía pueda colaborar con algún indicio de detección de este tipo de situaciones? Por ejemplo, el 911. Sí, denunciar. Acordate No, cómo no. Saltó lo de que estaban en un container estos trabajadores, no me acuerdo de dónde eran, pero era un horror. Sí, yo estoy diciendo algo que nos dé el indicio de que puede estar pasando algo así. No ya saber, obviamente, y bueno, tener la certeza. Pero ante la duda se denuncia y a quienes les corresponde investigar, se investiga. Me parece que acá enfrente están explotando claro. a unos cubanos, decís. Entonces vos llamas al 911 y que investigue. Sí. Y después la policía. Está, por instinto, está bien. Está. Y sí, claro, hay una campaña del Ministerio del Interior que está protagonizada por policías y por familiares de policías que dice algo así como no mires para el costado, ¿no? Y que estimula, son 4 breves spots. Y quiero decirles una cosa para que vean la complejidad. No solo lo digital nos está complejizando muchísimo todos los procesos, porque amplifica, porque anonimiza, ¿no? O sea, vos con lo digital podés estar desde el sudeste asiático haciendo algo en otro país y además llega a segmentos que, bueno, como para la comunicación buena, también para estas cosas puede fragmentar personas a las cuales destinarle determinados mensajes. Entonces, ¿qué está pasando facilitado por la tecnología? Que se está captando víctimas para que a su vez promuevan, realicen delitos. ¿Ah? Vos captás a la víctima con destino sexual, pero luego la usás para el tráfico de drogas. Entonces, todas esas cosas están sucediendo. Tercerizás el delito. Por ejemplo. Mirá. Y lo otro que ha empezado, y ya se ha visto en la región, es
la trata con fines reproductivos. Ustedes ¿Cómo? saben, sí, se te huele a la cabeza, lamentablemente para mal. En muchos países el vientre subrogado está prohibido, en otros está habilitado y en el nuestro tiene una pequeña ventanita habilitada por ley. Sí, tiene que ser pariente, ¿no? Sí, Por sí. cómo era, sí. Entonces, lo que ocurre, ahora por ejemplo hay un caso que está en análisis, son 30 mujeres brasileras embarazadas que llegaron a Bélgica, transcurrieron su embarazo en Bélgica, que no tiene prohibición del vientre de la subrogación de vientres, y fueron a dar a luz a Burgos, España. Está siendo analizado ese caso, pero ya en otras situaciones donde han caído muchas Pero personas. ¿qué sería? ¿Que víctimas- los secuestran, las embarazan A ver, y las... eso es trata, las captan. Sí, Por algún mecanismo quedan embarazadas. sí, no hay muchos, ¿no? O sea, Bueno, Yo de conozco los que uno. hay. sí, bueno, puede ser inseminación. inseminación también, sí. Pero llegarán a esa. Es- no, Pero esa- lo dudo. Esa delicadeza. La verdad, Veremos. Es horrible. trata muy ¿no? sofisticada, no la veo. Y bueno, y en Burgos, en un hospital, se dieron cuenta cuando vieron a 3 mujeres en proceso de parto que tenían el mismo acompañante y habían dado la misma dirección, que algo mal estaba. Entonces Sí. se pusieron a buscar y por lo menos habían detectado 30 casos en esa situación. Pero no hay que irse tan lejos. Ha habido niños nacidos por subrogación de vientres. ¿Y cuál es la ley que se aplica? ¿No? La del país donde ese niño aparece víctima de trata, la del país donde fue su origen. O sea, hay que trabajar muchísimo en esto de que la voluntad política de coordinar y de complementar cosas también vea la normativa, la legislación en esos planos, ¿no? Es terrible eso. Hoy el mundo está preocupadísimo por normatizar algo de las plataformas, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, claro. Entonces, todo lo que tiene enormes ventajas también tiene estas desventajas. Y bueno, son las cosas que hay que hincarle el diente y hay que trabajar. Cuando vos decís, le dijiste a Victoria, te puede volar la cabeza las cosas, que esto obviamente no lo teníamos en el radar. No, es a que mí siempre, nunca había escuchado. la verdad, siempre cuando desaparece un niño, chico, algo, siempre estás pensando en lo peor, este sistema de películas que es el tráfico de órganos y todo. ¿Eso existe? Sí, claro que Pero existe. es No algo es que solo está, de película. Esa es lamentablemente la realidad. Sí, sí. Pero Porque digo, aparte de eso choca con otro número que siempre hablamos, la cantidad de personas desaparecidas. Como tenés homicidios irresolutos en un alto porcentaje, sí. hay un montón de personas que están desaparecidas y nadie sabe qué pasó, ¿no? Sí, y hay que pensar en trata. Y no todos los países piensan primero en trata, en particular en la desaparición de mujeres jóvenes. Hicimos hace poco también un seminario porque estos temas son horribles, pero hay que darle foco, hay que motivar y estudiar. Y no son para generar dolores en la ciudadanía, es para generar reacciones, sensibilidad. Bueno, estos temas están ocurriendo. Y la cantidad que hay, se me viene Loan Peña, el chico argentino, que te acordás la búsqueda Loco. gigante y que cada tanto aparece Sí. un niño parecido. ¿Y cuál es el común denominador? ¿Te pusiste a pensar? La corrupción. Sí, No hay la trata policía y tráfico sin corrupción estatal. Entonces, hay que tener muchas prevenciones, sí. Pero perdón, Pero se pero persigue la corrupción estatal. Y bueno, Pero- se investigan los casos, hay que investigar más, ¿no? Pero entonces estamos hablando que acá también hay no, corrupción no, estatal. yo no porque estoy diciendo que acá haya, digo que No, el porque dijiste que- fenómeno, Pero si hay trata, el vos dijiste fenómeno que siempre, supone... dijiste siempre detrás de la Sí, trata. sí. Es como, también te digo, si desaparece una joven, muchos países en lo primero que piensan es en el delito de trata. Otros países no, piensan en otras hipótesis. Entonces, lo que te dan estas instancias de compartir información son evidencias de otros países. ¿Las trasplantás mecánicamente? No, pero las tenés en el radar para analizar. Ahora, perdón, Vic, ¿es tan fácil sacar una persona del país para hacer la trata en otro país? Por ejemplo, acá de Uruguay a otro lugar. Yo no, eso no me excede, ¿viste? Esto es áreas de otras
de otras instituciones. Yo, desde el instituto y en la presidencia del Consejo de Trata y Explotación de Personas, lo que puedo hacer es promover los encuentros, las discusiones y sacar las mejores conclusiones para la política pública. Pero después cada institución tiene que hacer lo que le compete. Porque vos dabas un pantallazo de por qué la persona excede, todo ese trabajo de vulnerabilidad y todo. Pero lo Sonidos de probabilístico... Libertad. Estaba buscando el nombre de esa película, Sonidos de Libertad. Es bastante reciente, es un caso real. Trata de explotación de niños y niñas con fines de explotación sexual, obviamente, ¿no? No pasa en Uruguay, pasa no me acuerdo en qué lugar, es América Latina. Y claro, tenés de todo. La más, si querés, una de las vulnerabilidades que uno más puede imaginar, pero que no es la única, obviamente, es cuando aparece la famosa promesa, ¿no? Cuando hay desinformación, cuando hay, no sé, gente que por ahí no tiene toda la educación del caso, entonces viene alguien creíble que inspira confianza, te promete tal cosa. Ese es el viejo y querido cuento del tío. Bueno, mirá esa peli porque es impresionante. Por eso te sacó del país. Y los príncipes azules también, ¿no? Prometiendo vínculos amorosos. Sí. Y también todo eso está muy facilitado por lo digital. Y mirá que ahí no siempre se trata de que no haya adultos cariñosos, atentos, protectores, ¿viste? No, está bien. Caen en la red, caen. Y quiero creer que la trata, y esto te lo pregunto la verdad desde la ignorancia, teniendo como vulnerabilidad y carencias económicas, mucho más en este lado de la región, en Sudamérica, que por ejemplo... Latinoamérica y el Caribe es una región históricamente herida de desigualdad, ¿no? O sea, siempre se dice, no es una región pobre, pero es una región que distribuye muy inequitativamente su riqueza. Sí, claro, pero el sudeste asiático también genera, porque además de las vulnerabilidades está todo el desarrollo tecnológico muy importante y sin ningún tipo de regulación, ¿no? Y esto de la regulación de la tecnología, bueno, nos trae también a otro tema que está súper en agenda, que es muchos países van por las prohibiciones de que los niños accedan a redes y a determinados juegos hasta determinada edad de la adolescencia. Otros pensamos en mecanismos de regulación, estamos trabajando también eso, porque tenemos una ley modelo que se aprobó en diciembre pasado para la región, ¿no? ¿Y qué regulación de qué tipo acá, por ejemplo? ¿En qué están pensando? Bueno, por ejemplo, discutir, esto supone muchos consensos y no excluir a nadie. No estamos poniendo que es como anuncio tuyo que se va a hacer algo, pero no. Se está pensando en que hay que mirar el tema integralmente, ¿no? O sea, muchas veces las plataformas no tienen un correo donde denunciar una situación. No están localizados en los países. Entonces, la responsabilidad que pueden tener para una realidad de un país se ve dificultada porque, asientan en otros países, se rigen por la ley de esos países que de repente es un estado de Estados Unidos, suponte tú. ¿Y cómo regulas acá? Y eso es lo que se están buscando, líneas para poder hacerlo. Y hay que negociar con las plataformas. Nosotros no tenemos la fuerza que puede tener Brasil, que por ejemplo este tema lo colocó en la campaña electoral anterior. Te bloquea Twitter y chao. Lo sigue colocando ahora, claro. Pero la importancia de trabajar en los órganos multilaterales con leyes modelos es lo que te permite también homogeneizar el estándar en la región y poder decir, yo puedo hacer esto con mucha dificultad, pero tengo otro país con más fuerza que lo puede hacer. Capaz que no llego a ese nivel, pero podés tener esa interacción y avanzar como región. Hoy, mira, Australia, tuvimos hace 2 noches un Zoom, tiene 10 años de experiencia en normativa digital. Hace 2 años prohibieron las redes para los adolescentes. Ellos a los 16 años, Francia lo acaba de hacer para hasta los 14 años. Tienen una ombudswoman,
¿no? Sí, sí. Un ombus para estas cosas y tiene capacidad de bajar contenidos lesivos de esto que se ha convertido en un gran daño para nuestras adolescentes en particular, porque muchas veces por falta de educación digital y por desigualdad estructural los gurises hacen cosas que no miden el daño que le pueden estar haciendo a sus congéneres mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que Uruguay no va a ir por el lado de la prohibición, no es inherente a nuestro estilo de normativas. No. Pero sí por el lado de alguna regulación que nos permita, bueno, tener un poco más de control y poder decir, bueno, este contenido es lesivo, lo tienen que bajar, ¿no? Porque lo que tiene el internet es eso, que te perdura todo el tiempo que se Sí, quiera. justo estoy leyendo una nota sobre eso. Bueno, acá tocamos en algún momento que Australia había sido pionero en eso. Claro, ¿no? Que echa la ley, echa la trampa también. Los gurises con cuentas. Obviamente que, bueno, peor es nada, pero. Sí, se reduce Cuentas mucho. falsas. O, por ejemplo, cuando entras a un sitio te dice, soy mayor de 18 años. Sí, Y pones pero- que sí, digo, Pero lo Con hacen- 10 lo años de- hacen- Óyate, Pará, Con pero 10 nosotros- años de experiencia han ido logrando un cambio cultural. eso Bueno, se nota. Eso es lo que- Eso de del falsear cambio cuenta y ser cultural. mayor se usa para registrarse en PlayStation. Lo hace mi hijo. Sí. Lo hizo mi hijo. Para lo del cambio Se usa para cultural. cosas más. Antes que se nos vaya el tiempo, pasar al tema de violencia, a femicidios y violencia de género, porque, a ver, ¿cuándo se va a dar el cambio cultural? Y eso es permanente, Victoria, porque esto asienta en una desigualdad estructural. O sea, ese hombre que mata a esa mujer es porque cree que es de su posesión, ¿ah? Que es dueño de la vida de los otros. Entonces, lo primero que hay que tener claro, que es esa desigualdad estructural la que genera su máxima expresión en la violencia con los femicidios o la violencia vicaria, cosa que también estamos trabajando en eso porque hay que conceptualizar esos problemas con la realidad uruguaya, ¿no? Está muy bueno tener las referencias internacionales para todo, pero hay que tener evidencia nacional. Y es la misma desigualdad que genera que en el promedio del ciclo laboral de hombres y mujeres, las mujeres tengamos promedialmente 22% menos de remuneración. Que hay que analizarlo con las formas en que se estudian esto comparativamente en otros países también, ¿no? Porque si no vos decís, no, mi valor hora es el mismo. Sí, pero vos no podés hacer horas extras porque no tenés quien te cuida a los gurises o a los viejos de la familia, vos no podés concursar todas las veces que podrías hacerlo porque no tenés ese respaldo y porque una mujer no se libera de los cuidados frente a la mejor opción laboral o educativa o lo que sea, sino que ese mandato lo tenemos sobre nuestros hombros y también allí hay un cambio cultural bastante incipiente pero certero que en las generaciones más jóvenes los varones están tomando y asumiendo responsabilidades. Yo me encantaría que fuera así, pero yo me entero de noticias, como todo el mundo, ¿no? De chiquilines jóvenes, 20 y pocos años, viste, haciendo el esquemita conocido, la mata y se suicida. Y vos decís, me impacta sobremanera, porque pensé realmente que la cosa venía como tú planteás, que había un cambio incipiente, cultural, que los chicos ya viste, eran de una escuela nueva, renovada, y siguen haciendo todo los eso mismos coexiste en la naturaleza de una estructura de desigualdad. Para darte otro dato de cómo se penaliza la maternidad en nuestro país, o sea, ese doble discurso que tenemos, no nacen niños, pero una mujer a los 10 años de haber tenido su primer hijo, tiene promedialmente ingresos 40% menores que la misma mujer que no tuvo su hijo 10 años antes. Esa mujer que tuvo un hijo 10 años antes está con un 60% promedio menos de reinsertarse en el mundo laboral. Entonces, claro, las desigualdades son muchas y lo que hay que tener en claro es que es esa desigualdad estructural lo que tenemos que modificar. Sabés que conozco como mujeres que me han dicho justamente eso, que no tienen hijos, el mandato social lo dejan de lado y me expusieron el tema.
opté por hacer una carrera y por no salirme del mercado laboral o entre. La sociedad ¿Es eso que me penaliza. estás diciendo? Claro, por eso tenemos un sistema de cuidados que bueno, que hay que seguirle fortaleciendo. Por cada 100 varones pobres en nuestro país hay 154 mujeres pobres. ¿No? ¿Querés más brecha? Y si sos una mujer racializada, tenés el doble de pobreza que una mujer blanca. Entonces, hay que ponerle lupa en este país que tiene cosas maravillosas y que somos la sociedad más homogénea dentro de Latinoamérica. Bueno, también hay que poner lupa en estas cosas, porque si no, lo único que haces es Sí. Mónica, perpetuarlo. la ley 19.580 tipifica 18 formas de violencia. Sí. Tú dijiste que recursos hay para apenas un par. ¿Cuáles son esas otras violencias? ¿Te animás a hacer un...? No digo todas. No, 18, pero quiero decir una cosa. El instituto, que es pequeño, Sí, tiene 2 líneas de competencias. Una es la rectoría. sí. Por eso yo vengo diciéndoles, bueno, estamos trabajando esto de la conceptualización, de la trata, de la explotación, de la violencia vicaria, de las brechas laborales. Todo eso se puede hacer con relativamente poco presupuesto. El otro gran mandato del instituto es la atención de servicios de violencia, que están 35 servicios en el país a mujeres, 20 servicios de atención a varones agresores y 5 casas 24/7 para mujeres que tienen un riesgo mayor. Se refugian ahí. Ahí está. Eso es lo que nos desvela, lo que nos lleva entre el 95-97% de nuestro presupuesto, ¿ah? Y para lo que seguimos necesitando Siempre fortalecer los presupuestos. Tuvimos un incremento importante presupuestal de casi el 40%, pero sabíamos que no alcanzaba. Sí. ¿Ah? Igualmente, obviamente esas casas están destinadas para lo que es la violencia física. Psicológica, Pero después hay otras violencias que patrimonial, por ejemplo, la patrimonial. la sexual, que es una violencia que cuando se da dentro del matrimonio no se quiere reconocer, y bueno, no deja de ser violencia, más allá de que se dé dentro del matrimonio, de la pareja conviviente, ¿no? Nosotros... Ese es un temón, porque una cosa es la violación, obviamente. Pero Pero descartando la violación, que es violación, estés adentro o fuera matrimonio. Que es violación si vos no decís no. cuando... Pero es un temón esos acuerdos de que hay que estar siempre listo, ¿no? Eso Claro. fue lo que denunció Julieta Prandi. ¿No te acuerdas? Que mandó la actriz argentina, Julieta Prandi, denunció. Es cierto, y Está ganó bien, ganó el juicio, sí. Ganó el juicio. Pero cuando discutimos esta ley en el 17, en el 18, Pero sí, que los señora, ¿de qué varoncitos está hablando? colegas nos decían, pero ustedes están locas. Y por ejemplo, la vicaria no entró como tal con esa denominación en ese momento, Ah, mira. porque era inaceptable que un padre biológico matara a sus hijos para hacerle daño a ella. Y esa es la violencia vicaria. No es una nueva forma de violencia, no. es la misma instrumentalizada a través de los hijos biológicos. Claro, la reacción inicial de cualquier varón no agresor es: no me digas eso, Mónica. Bueno, no te lo digo yo, te lo No, dice claro. la realidad. Ah, Lamentablemente es así. Ahí sí Entre el 23 y el 25 tuvimos 13 niñas y niños víctimas de sus propios padres biológicos. Bueno, ahí sí tenés un montón de cosas para detectar, de indicios de violencias, Mi querido, yo te quiero decir, ¿cuánto costó que los medios de comunicación sacaran aquello de la mató por amor, drama crimen pasional? pasional. O sea, No, por más no, joven sí, que pero yo te seas, quiero decir, eso te ponele, suena. no. Yo te quiero decir que yo tengo una amiga, por ejemplo, Sí. que tiene, me doy cuenta la toxicidad de las relaciones, que hoy Sí, está muy sobre claro. la mesa. Pero ¿cuál es el otro concepto que ahora está instalado y que cuesta muchísimo poder trabajarlo desde la serenidad? ¿Cuál es? Él, el problema lo tiene con ella. Es el mejor padre del mundo. ¿Ah? Y bueno, Pero está lo que se ve es que Bueno. la violencia vicaria es que ese mejor padre del mundo que tiene problema con ella es hasta capaz de hacer eso. Y eso duele, eso cuesta reconocerlo. ¿Ah? Porque vos me podés decir, no, yo el caso que conozco, la relación es tóxica con ella y con los chiquilines. Bueno, puede ser.
Pero muchas Sí, veces... no todos los que son, que los chicos vivan violencia indirecta o como testigos directos del hombre violento con la mujer, sigue siendo violencia, pero no necesariamente se va a traducir en vicaria y ese hombre va a matar a sus hijos. No. Claro, eso... Tampoco la generalicemos así. Seguro. No. Pero ese concepto está muy instalado. Pero puede pasar. Y hace que también la justicia coloque las medidas cautelares con ella y no las medidas de protección con los chicos. ¿Está? Y tenemos lamentables casos, pero yo nunca me quiero referir a casos puntuales, pero sí me refiero, por ejemplo, al presidente de la Suprema Corte, el 25 de noviembre pasado, dijo, hay que proteger a niñas y niños. Porque esto que a vos te salió y rectificaste enseguida, Victoria, de son testigos indirectos. No, son testigos directos de esa violencia. Sí, que después me ¿no? corregí, Sí, por directo. eso, enseguida... Sí, porque tiene que ser testigo indirecto. Claro, esos gurises son víctimas directas de esa violencia. Sí, obvio. Ahora, pero no quiere decir que terminen muertos por el padre para y hacerle tampoco daño a la quiere madre. decir que la vicaria sea solo el final irremediable. Claro. La violencia vicaria tiene otros componentes que son previos y que son del mismo daño, no irreversible, pero sobre esas niñas y niños, a los cuales hay que proteger. Entonces, yo me hago cargo de que todos estos temas son complicados, son difíciles, no queremos como seres humanos reconocer, y que además muchas veces nos sorprende, ¿no? No teníamos ni idea, no había ninguna denuncia, y pasa. No, y Pasa porque que además como mujeres criamos a los varones, entonces también No, nos pero igual hay otro interpela tema de el cuánto lugar. como sociedad nos importa y nos interpela. Sí, Es- yo es creo un que tema, que los nos 12 femicidios que llevamos en este año no conmocionaron como han conmocionado otros hechos. Sí. Por eso. Que nos O sea, acostumbramos a decir. Que a la gente, oh, qué horrible, pero no te interpela como si mañana te suben los precios en algo. Si mañana, o sea, Hubo 5 femicidios en 30 días. Entre el 4 de junio y el 4 de julio hubo 5 femicidios. Todos los viernes, fines de semana. A ver, algunos teorizan de que estábamos en el medio de un mundial, históricamente. ¿Qué tiene que ver? No, vos sabés ¿Tiene? que hay conductas... Bueno, así como aumentan los crímenes en las fiestas, los suicidios en las fiestas. bueno, hay, Pero bueno, eso hay porque teorías. se trabaja uno de los motivos, me acuerdo, de no ir a la cuarentena obligatoria, era justamente que situaciones de violencia no se potenciaran al estar encerrados, Sí. una pareja, Sí, me acuerdo sí, perfectamente. imagino. Y supongo que el Mundial también como que encapsula y por eso debe ser que... genera... igual no a todo lo del mundial. Sí, yo todavía no me está cierro. estudiado, sí, Pero como ¿cuál sería que el es la detonante? exaltación de la masculinidad y de la superioridad del varón sobre la mujer, o sea, esas cosas tienen estudios, no son estudios nacionales, digo, pero tienen esas trayectorias. O por ejemplo, el domingo, las mujeres que ingresan a puertas de emergencia, producto de que el varón consumió alcohol y exacerbó sus actitudes violentas. Entonces, hay que tener prevenciones, ¿tá? Esos estudios son para decir, bueno, acá tengo que hacer una campaña de sensibilización, acá tengo que hacer tal otra cosa. Obvio que no estamos en eso porque tenemos otras prioridades que lamentablemente no nos permiten llegar a hacer campañas de ley de educación sensibilización. emocional, Mónica, ¿lo tenés en la vuelta? Lo escuché, pero todavía no lo estudié. Que tendremos que entrevistar a los que están en eso, ¿saben? Y lo que sí... Porque, ojo, que por educación emocional no estamos hablando de valores, estamos hablando de aprender a manejar herramientas emocionales para que las chiquilinas sean fuertes, manejen el manejen el cuidado, lo mismo para varones, o sea, como seres humanos en general, herramientas para pasar mejores, ¿no? No lo estudié, lo escuché, pero no lo estudié. No fue lo que iba a decir. Tendría que ser importante. No, ¿y qué posibilidades hay Ahora que desde la interrumpí. educación de base mitigar Mirá, o sea, el concepto varias es... leyes incorporan que en la educación hay que hacer educación sexual integral a lo largo de la vida de todos nosotros. ¿Ah? Eso descaició un poco, ahora se está tomando con mucha fuerza en ANEP, porque un niño y una niña que no aprenden a querer su propio cuerpo y a defender
su integridad, difícilmente reconozcan que el cuerpo del otro es algo que también deben respetar, ¿no? Entonces, allí hay una clave fundamental. Y tú sabes que hay una resistencia con algunos sectores culturales de que eso es promover. Además que la diversidad complejizó la educación sexual. Antes estaba todo tapado, entonces la educación sexual era el mundo heteronormativo. Eva. Sí. Con la aceptación, ¿no? Y la apertura cultural hacia el respeto de la diversidad, ahí donde la cosa se puso más complicada para los sectores más conservadores, ¿no? Sí, yo creo que ya venía desde antes y que hay gente que por concepciones ideológicas y muy imbuidas de religiosidades, toman posiciones muy negativas respecto a eso, pero ahí es clave. Educación sexual integral tiene que ser, y claro, es una para primaria, otra para secundaria y otra para... ¿Tuviste la posibilidad alguna vez de viajar y de conocer una cultura totalmente conservadora con la mujer? No sé, un país árabe, no sé, Arabia Saudita, no sé, algún país. No. Como para contrastar y como para tratar de entender mínimamente esto que acá se está poniendo sobre la mesa, que allá no hay dos pero lecturas. Estuve en organismos, cuando era parlamentaria, que era representante del Parlamento ante la Unión Interparlamentaria, y supe ser acosada, pongo comillitas, por alguien del mundo árabe que me insistía con todos estos temas, porque claro, en contra de la educación sexual, en contra de los derechos sexuales y reproductivos, sí, muy intensamente. Es una batalla perdida. Medio Oriente y otros países, ¿no? O sea, en el África hay países, bueno, ahí aprendimos y trabajamos mucho, por ejemplo, el tema de la mutilación genital femenina. Fue una cosa que todavía por allá existe, por el es 2000 me enteré de que eso existía, de que es brutal. Y en esta movilidad en el mundo de poblaciones y de concepciones para un lado y para el otro, en ese momento lo que trabajábamos era con el apoyo de Europa, porque claro, las mujeres migrantes iban a esos países y estaba constituyendo un tema de derechos, pero también sanitario, ¿no? Porque es una práctica absolutamente denigrante y que genera mil complicaciones. Pero bueno, también tenemos otras cosas, ¿eh? También juntamos a las mujeres en la Rural del Prado para que expongan sus diálogos y saberes, se llama esa presentación que hacemos sábado y domingo en la Rural. Yo capaz que este año no voy a poder estar porque estoy invitada a España a una por la ministra de la Igualdad, a una actividad de género y bueno. Bueno, te saco un poco de este tema y que te apelo a que fuiste presidente del Frente Amplio, secretario general del Partido Socialista y todo eso. ¿Cómo estás viendo la marcha del gobierno? Yo me refiero a mis temas. No, pero que no tenés capacidad, sí, tenés capacidad de análisis. Pero también de ubicación, y yo hoy no estoy pero ni en la dirección de mi partido, ni en la dirección del Frente Amplio. Me encargo del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Y no podés hacer un análisis de qué está pasando porque al gobierno le da tan bajo las encuestas? Creo que es muy multifactorial, ¿sabes? Y yo creo que no es solo el gobierno, también es la fuerza política la que juegan en esto. Pero no me animo a dar una opinión que de repente no es la que... de lo que se está trabajando hoy en la dirección del Frente, porque ya les digo, yo en determinado momento seguí militando en los órganos de base, tanto del Frente como de mi partido, pero sencillamente tenía diferencias en las conducciones, entonces preferí tomar distancia y seguir trabajando en lo que yo creo y en lo que estoy comprometida. Entonces trato de ser cuidadosa, sin duda, te lo digo con todas las letras. Evito entrar en determinados temas porque, bueno, no estoy formando parte de eso y no me siento entonces con autoridad para decir, yo creo igual que debería me ser imagino así, que en charlas fuera de así. micrófonos de récord. Lo que te digo es, este no, mundo
viene en un retroceso muy importante a los derechos, en particular de las mujeres y de las disidencias. Entonces, ¿En retrocesos? Sí, claro. En cualquier organismo que vas, tenés que negociar que sigas hablando de género, tenés que negociar y no te lo habilitan. Pero si hay departamento de género en los organismos hoy, en los ministerios. No en el mundo. No, en nuestro país la estructura, la arquitectura de género en el 2025 fue de las cosas que mejor logramos. No, te digo en el mundo. Viene un retroceso muy fuerte. No la quiero pudrir, pero también me queda justamente la arquitectura dedicada a género institucional del país creció y siempre me queda la duda. Se paga, o sea, paga, quiero decir, se traduce pero realmente. Bueno, es excesivo. Claro, o sea, se está traduciendo en avances en proteger mujeres, creo que en sí. acortar la brecha, o solo estamos creando más cargos, más puestos y más financiamiento. No son financiamientos extras. Es dentro de la estructura de un ministerio, se crea, de acuerdo a la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación, una unidad de género. Y allí se trabajan estas temáticas para ese ministerio. Que un ministerio con una unidad de género diga, acá el fundamental problema es de acoso, entonces vamos a hacer un protocolo de acoso, es un avance y es una protección para las mujeres y también para los varones, ¿no? Esas son las cosas que están sucediendo y no supone ninguna de las cosas que dejan los pelos de punta a algunos, de más funcionarios, de más presupuesto. Es una readecuación, ¿tá? Y es decir, bueno, para esta política vamos a reordenar el presupuesto y destinar tanto cuanto. Si no, más allá de las políticas, por ejemplo, sanitarias, Uruguay sigue batallando para el embarazo adolescente y sigue siendo de los países que logra mejores resultados, ¿tá? En la región, porque el embarazo adolescente en nuestra región es uno de los mayores problemas de derechos y de salud. Bueno, ahí hay una concepción, porque atrás de esos embarazos, además, en la mayoría de los casos hay abuso, ¿no? Entonces, colocar en los planes este tipo de cosas implica una perspectiva y yo creo que es por ahí. No, un instituto, por más rector que sea, no llega a desplazarse. Si dependiera de nosotros exclusivamente esa perspectiva de género, no llegaríamos a nada. Entonces, generar la estructura que desde el Estado, en los 3 niveles de gobierno, nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en 7 municipios del país, espacios de igualdad. Entonces, trabajando con los municipios de que deben de generar un espacio para esas mujeres que están en localidades de menos de 1.500 personas, y que no encuentran un lugar donde nuclearse, donde generar confianzas. Y si no tienen un lugar para hacer deporte, bueno, genera, pero la agenda la definen ellas. Yo qué sé, de las otras cosas que también hacemos. Bueno, muy bien. Momento de las rapiditas. ¿Estás al tanto? Me dijeron que había un ping-pong y que tenía una para zafar. Yo creo que son todas para zafar. Dale. Son todas muy buenas. Lo único que nos falta para esto es una presentación de las rapiditas que ya llega. Va a venir en 3, 2, 1, 0. En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Las rapiditas. Primera, ¿cree que el pasaje de Mujeres al Mides limitó la autonomía política que tenía el instituto antes? Sí. ¿Revisa las redes sociales a primera hora de la mañana antes de tomarse el primer café o mate? Con el café. Sí, bien, sí. ¿Se puede ser feminista sin ser de izquierda? Sí. ¿Apoya la idea de crear un ministerio exclusivo para las políticas de género e igualdad? Sí. ¿Ha usado su condición de médica cardióloga para medirle las pulsaciones y mantener la calma ante la provocación de un adversario político? Sí. Respire ella te mira la yugular. La venita de acá. Sí. ¿Falta voluntad política en el sistema judicial uruguayo para aplicar de forma efectiva la ley de violencia de género? Sí.
usa el humor o la ironía para desactivar discusiones tensas? Sí, obvio. ¿Debería Uruguay avanzar hacia una reforma constitucional que garantice la paridad de género en los 3 poderes del Estado? Sí. Si pudieras derogar una ley aprobada por el gobierno anterior, ¿sería la LUC? No, la tenencia, la llamada tenencia compartida. ¿El Partido Socialista sigue siendo el gran articulador de las corrientes de izquierda en Uruguay? No. Excelente, formidable. Muy brillante. bien, y no usó paso. No usé paso. La verdad te queda acumulado para la próxima. ¿Viste que Mónica Xavier, directora de Mujeres, muchas gracias por tu participación. Cuando creo que me la tengo que jugar, me la juego, pero cuando tengo que zafar, también zafo. Muchísimas gracias, Muchas Mónica. Gracias. A usted. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. 11 de la mañana, 4 minutos. Cielo cubierto en Montevideo, 14 grados, la temperatura actual 15. La máxima prevista para la tarde-noche, precipitaciones y tormentas, temperatura en descenso, va a estar ventoso, vientos que pueden superar los 100 kilómetros en la hora. A esta hora está vigente una alerta de color naranja que afecta a localidades de 11 departamentos del país y otra de color amarillo que afecta a localidades de 5 departamentos, entre ellos Montevideo. Se actualiza a las 12 horas, esto tiene que ver con lluvias. El BPS suspenderá a partir de septiembre el cobro de 3.968 asignaciones familiares a niños y adolescentes por no asistir a clases. La no revinculación se explica por diferentes motivos: estructura de cuidados a la interna de los núcleos familiares, empleos eventuales principalmente en adolescentes, familias que migraron al exterior, migración interna y no vinculación en el nuevo contexto, entre otras particularidades. La presidenta del BPS, Jimena Pardo, sostuvo que del total de alumnos a suspender la asignación familiar en los últimos 2 años se logró revincular al 42% frente al 5% del año 2024. En el panorama internacional, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló que el brote de ébola se expande a un ritmo superior a los esfuerzos de control, según advirtió durante una visita al Congo. Esta situación crítica se suma a que parte del personal sanitario está en huelga por falta de pago. Según el Ministerio de Salud del Congo, hasta este jueves, 3.973 casos confirmados y 1.801 muertes. El titular del organismo internacional aseguró que el número de nuevos casos se duplica en algunos puntos críticos y Médicos Sin Fronteras advirtió que el brote sigue propagándose a un ritmo alarmante y sin precedentes. Flash informativo. Lo que tenés que saber a esta hora. Con Andrés Rega. Te acompañamos en tus mañanas, en tus días, en tus noches, desde hace 97 años. 970 AM.